El primero de los temas es el Congreso de Viena. Se trata sin ninguna duda de uno de los hitos más importantes en la historia del derecho internacional público. El Congreso de Viena tuvo lugar como su nombre lo indica, en la capital austríaca, Viena, en 1814. Se desarrolló posterior a la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo en 1815. Tuvo como finalidad, ante todo, restaurar el orden monárquico en Europa y de ese modo, digámoslo así, regresar al antiguo régimen. A dicha conferencia internacional asistieron las 5 grandes potencias de la época, entiéndase Prusia, Rusia, Austria, Francia y Gran Bretaña, cada una representada por sus respectivos embajadores. Sus principales acuerdos, en grandes rasgos, digámoslo de esa manera, fueron la lucha contra las revoluciones liberales mediante la solidaridad entre monarquías y el restablecimiento de la legitimidad monárquica, es decir, restablecer las monarquías más extensas en los territorios que habían gobernado históricamente. El contexto en el cual se dio este congreso, este importante tratado, fue posterior a la caída de Napoleón. Entendamos esto también como después de la Revolución Francesa, después de uno de los acontecimientos más importantes del siglo XVIII, y hasta aquel entonces, hasta 1789, debemos entender que la comunidad europea y de manera principal el Sacro Imperio Romano Germánico tenía, digámoslo así, controladas sus relaciones internacionales mediante lo que se conocía como el Jus Publicum Europaeum, que pretendía mantener la paz entre los distintos reinos con el imperio principal de Europa. Sin embargo, esta paz fue quebrada, de cierta manera, en los tratados de San Petersburgo en las fechas 1772, 1793 y 1795. Todo esto a raíz también de la gran radicalización que sufrió la Revolución Francesa, el régimen del terror y a continuación el ascenso de Napoleón Bonaparte como primer cónsul en 1799 y emperador de Francia en 1804. Napoleón fue sin duda uno de los mayores conquistadores de la historia, sin embargo también tuvo un final trágico, digamos, en la batalla de Waterloo en 1815, después de ser cercado en la ciudad belga por las tropas rusas y las demás tropas de la Santa Alianza, y a continuación de esto se sucedió el Congreso de Viena con el objetivo de restablecer el orden en Europa en las grandes potencias. En las siguientes imágenes podemos evidenciar primero la consagración de Napoleón en el cuadro de la parte superior izquierda, en el que obviamente verificamos cómo se convirtió en el líder supremo de Francia, y a continuación en la parte inferior derecha la antítesis de la primera imagen, la caída de Napoleón estrepitosa en la batalla de Waterloo a mano de las tropas de la Santa Alianza y de Rusia, que precipitó su abdicación al trono y asimismo el Congreso de Viena. Tal como se venía mencionando anteriormente, la Europa preilustrada de ese momento venía organizándose conforme al llamado derecho público europeo. Con los antecedentes expuestos se gesta una situación denominada anarquía de la soberanía. Este término se puede entender como la ausencia de una entidad supraestatal a la cual someterse en regulaciones y disposiciones. Es importante recalcar la ausencia en este periodo de un derecho contra la guerra o llamado ius contra bellum. Esto no surgiría hasta la posterior formación de los llamados Estado-Nación en el siglo XX. Las grandes potencias como Francia, Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia entraron en una situación de tensión o guerra fría, la llamada pseudopaz armada, es decir, la carrera militar impulsada por la Revolución Industrial. Se trataba de mostrar entonces un mayor poder y competencia militar ante los demás estados. La Santa Alianza había sido formada para combatir las tropas de Napoleón anteriormente, como se venía señalando. Con el Congreso de Viena, sin embargo, se pactó utilizar dicha entidad a fin de defender el poder estatal y a sus monarcas, así como también reprimir toda sublevación liberal de ideas provenientes de la Revolución Francesa. En la siguiente imagen podemos apreciar a Alejandro I de Rusia, Francisco I de Austria y Guillermo III de Prusia, cofundadores de la llamada Santa Alianza. En el Congreso de Viena de 1814 a 1815 tuvo que manejar la derrota militar de Napoleón Bonaparte por parte de la Santa Alianza, que decidió en el Congreso reorganizar y dominar la Nueva Europa. No se tiene que malinterpretar el hecho de volver al antiguo régimen. Lo que pretendía la Santa Alianza se trataba de una ideología antirrevolucionaria
que satanizó el pensamiento jus natural y liberal de la Revolución Francesa, sin querer revocar el aumento del poder estatal logrado hasta entonces, ni en relación con la Iglesia romana, ni frente al señorialismo, ni en las relaciones internacionales. Las aplicaciones que tuvo el Congreso de Viena, según el acta redactada por las potencias de la época, las cuales fueron Inglaterra, Prusia, Austria, Rusia, y no de las mismas proporciones Francia, llama la atención 6 elementos. El primero, se disuelve el Sacro Imperio Romano como forma de negar el principio de Europa unificada en un único reino. Segundo, las potencias acordaron una nueva estructura territorial de las 3/4 partes de Europa según los intereses de la coalición vencedora. Entre esos se conservan 3 reinos de la era napoleónica: Baviera, Württemberg y Sajonia, y se crea el reino de Hannover. Segundo de esas, la expansión de Prusia al río Rin, que le permitió decenios más tarde convertirse en la potencia industrial. Otra es la expansión de Rusia a Polonia Central y Finlandia. Tercer elemento de la aplicación. Con el ya extinto Sacro Imperio se crea la Federación Germánica, que agrupaba 39 estados de habla alemana, creada para mantener la paz interna, liderada bajo la Casa de Austria. Cuarto, en cuanto al perdedor, Francia, se declaró el principio de la no humillación, incluso tuvo unas ampliaciones territoriales menores en comparación de 1789. Entre esas, como paréntesis, se comienza la tradición de pagar indemnizaciones por parte del vencido al vencedor. Quinto, se crea un régimen basado en el equilibrio de poder de las 5 potencias europeas, inclusive Francia. Y sexto, se adoptó el concepto de constitución como tal, no en el sentido revolucionario de la Revolución Francesa, sino como principio monárquico que afirmó la soberanía de la monarquía. Implementados los acuerdos de Viena, se desencadenó un pico bélico en la segunda mitad del siglo XX, producto de las llamadas revoluciones liberales. Estas revoluciones estaban motivadas por el auge de sentimientos nacionalistas, constituidos por criterios etnolingüísticos en común. A este nacionalismo se le sumó la exigencia de soberanía popular reclamada por parte del pueblo, queriendo así terminar el principio monárquico autocrático. Los estados nombrados anteriormente pasaron a llamarse a sí mismos ahora estados civilizados debido a su rápida industrialización. Con esta noción se excluía fuertemente a las sociedades preestatales aún presentes en la Europa del siglo XIX. De esta forma se marginaban y de hecho incluso los nombraban bárbaros o atrasados. El impulso militar producto de la carrera industrial y también el auge de los nacionalismos contribuyeron a formar alianzas entre las grandes potencias con el objetivo de obtener mayores ventajas y no quedarse atrás en la industrialización. Pues se señala que esto significaba quedar a merced de los demás estados. Tomarán principal importancia la llamada Triple Entente y la Triple Alianza, 2 uniones constituidas a finales del siglo XIX. Luego de la llamada pseudopaz armada entre la pentarquía europea, se toma como principal detonante de la Primera Guerra Mundial la muerte o más bien el asesinato del archiduque Francisco de Habsburgo, heredero del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo a manos de un terrorista serbio. Estos sucesos, junto a lo que se mencionó anteriormente, la desconfianza estatal, el nacionalismo y su sobrevaloración a la nación propia, generaron la declaración de la Primera Guerra Mundial en 1914. En su mayoría, esta decisión de ir a la guerra fue decisión unívoca de los monarcas en cuestión. Es difícil y, a decir verdad, no se puede decir con exactitud un único fin perseguido por los implicados en la guerra. Había una gran variedad de intereses por parte de la Entente y la Alianza. Dadas las condiciones de la Europa del siglo XIX e inicios del siglo XX,
Se pasará ahora a exponer los llamados tratados parisinos. Estos tratados se pueden definir como una serie de acuerdos que dieron fin a la Gran Guerra o conocida ahora como Primera Guerra Mundial. Estos acuerdos se hicieron entre la Triple Entente, los vencedores de la guerra, es decir, Reino Unido, Francia y Rusia, y por otro lado el bando de la Triple Alianza, los vencidos, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, pues Italia se cambiaría de bando en el transcurso de la guerra. Dentro de estos acuerdos toma principal relevancia el denominado Tratado de Versalles. Dentro de las aplicaciones de los tratados parisinos, podemos encontrar una redistribución territorial que dejó grandes pérdidas para los países perdedores y ganancias para los países ganadores, que también jugó en gran medida con las redistribuciones de poder de Europa. Entre las redistribuciones territoriales podemos encontrar la desintegración del Imperio Otomano y su salida a Europa y la consolidación de una religión cristiana predominante. También podemos ver el desmonte del Imperio Austrohúngaro, dejando dos estados independientes, y la prohibición de Austria aliarse con Alemania. También a partir de la independencia de varios estados se pudo ver la autodeterminación de los pueblos usado para crear nuevos estados e imposición de deseos territoriales por parte de los vencedores. También dentro de las aplicaciones vemos la creación de la Sociedad de Naciones con el fin de mantener la paz y fortalecer la cooperación entre los países europeos. Y en gran medida dentro de los intereses de Estados Unidos fue la expansión de la democracia por parte del presidente Woodrow de esa época. Dentro de las aplicaciones que se dieron en estos tratados parisinos, podemos ver que se jerarquizó la culpa entre las diferentes potencias e estados de la Europa de ese entonces, entre lo que podemos ver que Alemania fue una de las que más salió perjudicada. Entre esos podemos ver que a diferencia del Congreso de Viena, se alejan del principio de la no humillación y la imputación de indemnizaciones a los países ganadores para restaurar a Europa. Entre esas fijaciones de culpa podemos ver como la imputación de procesos penales hacia los países derrotados, no importando el cargo que estuvieran de cuestiones militares. También dentro de esas redistribuciones de poder dejaron a estas potencias que antes de la Primera Guerra Mundial eran consideradas potencias, le quitaron gran parte del poder militar a estos estados, dejándolos a ejércitos de tercer rangos y la confiscación de armas marítimas que eran en ese entonces una de las mejores armas de esos estados, además de las alienaciones de varias zonas mineras e industriales y las amputaciones territoriales, obviamente. Como no podía ser de otra manera, el impacto de este tratado, de esta serie de tratados, tuvieron un gran impacto en el orden estatal, así como en el derecho internacional. Dentro de los acontecimientos o impactos más destacados de estos tratados podemos resaltar sin duda alguna la creación de nuevos estados tales como Finlandia, Estonia, Livonia, que hoy día es Lituania, Polonia y Ucrania. Del mismo modo también podemos mencionar la creación del estado artificial de Checoslovaquia, un estado que hasta ese momento no había existido y hoy día vemos que tampoco se encuentra presente en el mapa europeo, y de igual manera se extendió el territorio polaco. A continuación se sentaron las bases para la creación del Estado moderno europeo, tales como la abolición definitiva de la monarquía autocrática y la creación de la democracia representativa como sistema de gobierno en las grandes potencias europeas. Se formaliza el republicanismo con las constituciones de Weimar de 1919 y de Austria en 1920. Desgraciadamente tuvo implicaciones negativas también, como la continuación de conflictos hijos, digámoslo de esa manera, de la Primera Guerra Mundial en distintas partes del continente, y por tal razón la Primera Guerra Mundial antecedió a un descenso generalizado
de Europa como la primera potencia del mundo, dejando así el campo libre para que Estados Unidos se ubicara como la primera potencia a nivel mundial en todos los ámbitos. En la imagen que observamos a continuación podemos ver cómo se encontraba distribuido el territorio europeo entre los años 1910 y 1923. El mapa sufrió una gran transformación luego de la firma de los tratados parisinos y vemos por primera vez en la historia de Europa la introducción de un concepto que marcará para siempre el devenir europeo y mundial: geopolítica, un término que nunca se había utilizado actualmente y a partir de ese momento empezó a hacer referencia a la distribución de las fronteras y la soberanía que tenían los distintos estados que habían surgido sobre esos territorios. Podemos mencionar evidentemente los estados de Alemania, que perdió gran parte de su territorio, el extinto imperio austrohúngaro fragmentado, Francia, Italia, Gran Bretaña mantuvieron más o menos iguales sus fronteras, pero en pocas palabras podríamos decir que el mapa europeo sufrió grandes transformaciones en las delimitaciones territoriales y en la influencia de soberanía de cada uno de los nuevos estados.